Estás escuchando el podcast de la Cueva del Fan. Bienvenido a la manada. Hey, bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a un episodio especial de la Cueva del Fan. Hoy vamos a comenzar y este episodio inaugura lo que esperamos que sea una serie de episodios aparte de los que grabamos Mauricio, Chato, Yaka y yo. Estamos haciendo un experimento. Chato es el indicado, la verdad, porque es el que está escribiendo contenido interesante en Estadio Fantasy. Y la idea de este episodio es desarrollar el contenido que se está escribiendo en Estadio Fantasy para aquellas personas que les da flojera o no quieren leer o no tienen tiempo o prefieren escuchar. Entonces, básicamente, lo que le vamos a dejar en este episodio es el audiolibro o el audioartículo de lo que escribe Chato en Estadio Fantasy de Mauricio Gutiérrez sobre el tema o el dilema Joe Mixon, del cual tanto hemos hablado en diferentes podcasts. Manada, muchísimas gracias. Aquí los voy a dejar con el episodio, pero no antes recordarles que nos pueden conseguir en Twitter y Facebook por La Cueva del Fan. A Chato lo pueden conseguir sus artículos en Estadio Fantasy, sus rankings en Estadio Fantasy. Su cuenta de Twitter es Chato Romero FF y a mí me pueden conseguir por Twitter por @alpanseque. Los dejo con el audioartículo del señor Chato Romero. Disfruten. ¿Seleccionarías a Joe Mixon en la primera ronda de tu draft de fantasy? ¿Crees que está subestimado o sobrevalorado? Cada temporada de NFL, los dueños de equipos de fantasy intentamos identificar a jugadores que cerraron fuerte el año previo, como una opción a la cual apuntar en el draft del año en curso. Para el 2020, ningún jugador cumple este criterio más que Joe Mixon, running back de los Cincinnati Bengals. Mixon fue posiblemente uno de los 3 mejores running backs en los últimos 4 juegos de la temporada 2019. Ese desempeño nos hace preguntarnos si puede utilizar dichas actuaciones como trampolín y convertirse en una superestrella para las ligas fantasy en 2020. Oye, Chato, ¿entonces tengo que agarrar a Joe Mixon en primera ronda, sí o sí? Pues no a huevo. Pues no estás diciendo que cerró muy fuerte, cabrón. ¿Sí? Pues entonces lo tengo que agarrar en primera, ¿no? Oh, que la chingada. Pues güey, ¿qué estás diciendo, cabrón? Pues yo estoy diciendo que vamos a revisar más a detalle porque terminó muy chingón el año y la gente le va a estar echando el ojo. A nivel personal y poniéndolo en palabras amigables, no puedo decir que Mixon es santo de mi devoción. Tanto dentro tengo aberración a los running backs de Cincinnati como fuera de la cancha. Sin embargo, al tratarse de un jugador tan polarizante para esta temporada, he decidido dejar mi odio a un lado y llevar a cabo un análisis objetivo. Vamos a empezar con los hechos. Estadísticas, cuáles sí y cuáles no. A finales de 2019, fue evidente que el coach Zac Taylor finalmente se había comprometido con Mixon y el juego terrestre. Hasta la semana 14, Mixon solo tuvo un juego con más de 25 acarreos y 100 yardas por tierra. Sin embargo, en sus últimos 4 juegos le otorgaron el balón de manera constante. En la semana 14 tuvo 23 acarreos para 146 yardas y 4 recepciones para 40 yardas. En la semana 15, 25 acarreos para 136 yardas y 3 recepciones para 20 yardas. Semana 16, 21 acarreos para 50 yardas y 2 recepciones para 23 yardas. Y en la semana 17 tuvo 26 acarreos para 162 yardas y una recepción para 14 yardas. Mixon no solo promedió alrededor de 26 toques por juego, sino que también anotó 3 touchdowns. Ese volumen representa números normalmente reservados para los mejores running backs de la NFL: Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, Derrick Henry. Si Mixon logra tener un promedio de toques cercano a eso, podría tener más que incluso Alvin Kamara, Austin Ekeler o Leonard Fournette, quienes también podrían ser seleccionados en las primeras 2 rondas. Sin afán de entrar en análisis demasiado profundos, soy de los que creen que siempre podemos encontrar una estadística para justificar la historia que queremos contar. De tal suerte, creamos y compramos parámetros arbitrarios que nuestro cerebro puede procesar de manera sencilla para la toma de decisiones, como los siguientes: juegos de 100 yardas, temporadas de 1000 yardas, temporadas de 10 touchdowns, y así hay otros varios. Claro, no es que deseche por completo dichos parámetros.
pues en algún punto se tienen que poner las bases para comparar a un jugador con otro. Simplemente considero que únicamente nos dejan ver la mitad del panorama. Partamos pues de dicho panorama incompleto y veamos algunos datos adicionales de los protagonistas del 2019. El año pasado hubo 15 running backs con 1000 o más yardas por tierra. Todos ellos terminaron en el top 24 en cuanto a puntos fantasy se refiere, excepto Carlos Hyde, quien terminó en un rango de flex en el puesto de running back 27 y podía ser utilizable sin mayores expectativas o sin mucha emoción semana tras semana. No hubo ningún running back en la NFL que con menos de 200 acarreos superara las 1000 yardas. Hubo 8 running backs en el top 24 de fantasy que no tuvieron 200 acarreos. Ellos fueron running back 24, Raheem Mostert; running back 23, Melvin Gordon; running back 22, James White; running back 21, Devonta Freeman; 16, Kenyan Drake; running back 15, Miles Sanders; 12, Alvin Kamara; y running back 6, Austin Eckler. Todos ellos debieron encontrar una vía para colarse a dicho top 24, ya que no franquearon la barrera de los 200 acarreos en la temporada. De tal suerte, varios de ellos se metieron a ese top 24 a través de anotar una cantidad muy alta de touchdowns o una cantidad de touchdowns que no corresponde al total de acarreos y o yardas que tuvieron, o bien teniendo una participación muy grande en el juego aéreo. Hubo un solo jugador en el top 24 de running backs con menos de 150 toques totales. Ese fue James White. Como referencia, Kenyan Drake, Miles Sanders y Josh Jacobs promediaron 236 toques y fueron considerados running backs 2 de medios a sólidos. Hubo 5 running backs que, aún superando los 200 acarreos, no llegaron a las 1000 yardas terrestres. A estos les llamaremos los ineficientes, y fueron Le'Veon Bell, Todd Gurley, Adrian Peterson, David Montgomery y Sonny Michel. Es sobresaliente lo patético de los números de Bell, teniendo 3.2 yardas por acarreo, así como lo de Gurley, que tuvo 3.8 por acarreo. David Montgomery terminó como running back 25, Sonny Michel como el 28 y Adrian Peterson como el 30. Veamos ahora un poco de los números por aire. Running backs con más de 100 recepciones hubo uno en la liga y fue Christian McCaffrey. Con más de 65 recepciones estuvieron Leonard Fournette y Le'Veon Bell. Y con más de 50 recepciones, Zeke Elliott, Dalvin Cook, Saquon Barkley y Aaron Jones. Desde mi punto de vista, el fantasy y la viabilidad de los jugadores involucrados depende de dos grandes factores: talento y oportunidad. Más veces que las que no, el talento traerá consigo volumen. Un head coach está buscando tener a sus mejores jugadores en la cancha. Costo de oportunidad. ¿Qué hace a un pick más o menos valioso? Para efectos de draft y de valor en fantasy fútbol, no podemos o no debemos ser tan simplistas e irnos solo por la vía de las estadísticas totales del año previo. Además, los jugadores no se pueden evaluar de manera definitiva en un vacío, puesto que la elección de uno u otro siempre traerá consigo un costo de oportunidad. En términos prácticos, esto se puede resumir en qué gano o pierdo seleccionando a un determinado jugador en una determinada ronda o posición. Nuestro análisis no debe ser solamente ver lo que sucedió en el 2019. El fantasy fútbol es un juego en el que tomamos decisiones que nos ayudan a maximizar los puntos a obtener, mientras mitigamos el riesgo de un mal resultado. Todos los jugadores tienen un rango de desenlaces variable y, evidentemente, hay quienes año con año son los más deseados en nuestros drafts. Con justa razón, dichos jugadores siempre se van en los 5 primeros picks, pues por su uso en sus respectivos equipos, proveen un piso muy alto o muy sólido para efectos de fantasy, además de un potencial altísimo. Para el 2020, los indiscutibles son, en un primer escalón, Christian McCaffrey, Saquon Barkley y Ezekiel Elliott, seguidos por Michael Thomas, Dalvin Cook y Alvin Kamara. Lo primero que podemos notar es que de dichos mejores 6 jugadores, 5 son running backs, un dato que nos habla de lo preciada y escasa que es la posición para efectos de este juego. Ahora sí,
clavándonos en análisis profundo y revisando números menos arbitrarios que el sistema métrico decimal, analicemos datos y estadísticas relevantes en fantasy para Joe Mixon. Total de actuaciones respetables. Esto significa haber terminado al menos como un running back 2, tuvo 9. Esto se puede traducir en actuaciones de calibre top 24. Y actuaciones buenas de running back 1, tuvo 2. Total de actuaciones malas, lo que se traduce en quedar fuera del top 24 en cuestiones de fantasy en una semana, tuvo 7. En la primera mitad de la temporada, Mixon tuvo 3 actuaciones de running back 2 y 5 actuaciones malas. En la segunda mitad, tuvo 4 actuaciones de running back 2, 2 actuaciones de running back 1 y 2 actuaciones malas. Sus acarreos por partido en la primera mitad de la temporada fueron en promedio 12, mientras que en la segunda mitad fueron 22. ¿Cómo se ve Joe Mixon contra los demás? Aquí hay algunos datos relevantes para Fantasy, analizando dónde se encuentra Joe Mixon contra el resto de la liga, o más claramente contra el resto de los running backs de la liga. En acarreos, Mixon tuvo 278 en la temporada. El top 5 de jugadores de Fantasy Football para sistema de puntuación Half PPR en el 2019 promedió 275. ¿Cuál es la relevancia de esto? Nos habla de volumen. Mixon acumuló más acarreos que no solo el promedio de los running backs 1, sino también terminó por encima del promedio del top 5. Recepciones. Mixon tuvo 35 recepciones en el 2019. Eso indica un involucramiento mediano en el juego aéreo, lo cual es importante o relevante especialmente en ligas PPR o Half PPR. Mixon quedó como el running back 20 en recepciones el año pasado. Toques totales. Mixon, durante el 2019, tuvo 313 toques. Un running back 1 promedio tuvo 303. El promedio de toques para los running backs 1, con esto me refiero de los running backs 1 a 12 en cuestiones de fantasy, tuvo 303 toques. Mientras que el top 5 promedió 333 toques. En cuanto a la métrica de yardas por touchdown, el promedio de la liga de la NFL en el 2019 para el top 36 de running backs fue necesitar 132 yardas para anotar un touchdown. O lo que es lo mismo, en promedio anotaban un touchdown cada 132 yardas corridas. Mixon, sin embargo, anotó un touchdown en promedio cada 227 yardas corridas. ¿Esto de qué nos habla? De una regresión positiva sustancial en el panorama. El bajo número de touchdowns anotados por yardas corridas indica que es muy probable que el número de touchdowns aumente en caso de tener un volumen y eficiencia similar a las del 2019. Mixon debió haber anotado en mucho mayor medida el año pasado. Posteriormente ahondaremos en el tema de regresión. Por el momento, quedémonos con lo siguiente. Mixon terminó como el running back 13 en puntuación Half PPR con una relación de yardas terrestres por touchdown de 227. Esto significa que anotó en promedio cada 227 yardas corridas. En Fantasy Football no es recomendable perseguir los touchdowns, pues en una muestra suficientemente grande, estos tienden a ajustarse a la media. Dicha media, en este caso, son 132 yardas por touchdown. Por cierto, busquen cuántos fumbles tuvo Mixon en esos 278 acarreos. Escenarios para el draft. El tema con los running backs es que la oferta de jugadores indiscutibles o sin peros es minúscula. Los mismos Kamara y Cook conllevan riesgos que los 3 primeros, Zeke, Saquon y McCaffrey, parecen no tener. Una vez fuera de ese top 5 de running backs, las cosas se ponen un poco más truculentas. Veamos a los jugadores que se encuentran en ese rango y que por alguna u otra razón no pueden colarse al top 5. En orden de ADP, tenemos en el 7 a Derrick Henry, 8 Davante Adams, 9 Joe Mixon, 10 Tyreek Hill, 11 Nick Chubb, 12 DeAndre Hopkins, 13 Julio Jones. A partir de ahí siguen Aaron Jones, Josh Jacobs, Chris Godwin, Kenyan Drake, Austin Eckler, Travis Kelce, Miles Sanders, Kenny Golladay, Clyde Edwards-Helaire, Mike Evans y Lamar Jackson. Este ADP proyectado
nos indica que el dilema Joe Mixon será planteado para aquellos que tengamos nuestro primer pick en la parte baja del draft, o sea, en las posiciones 9 a 12 en las ligas de 12 equipos. La decisión que tomemos con nuestro primer pick afectará no únicamente el resto de nuestras elecciones, sino probablemente el resto del draft. Para fines prácticos, supongamos que alguien con pick en la parte baja podría draftear cualquier combinación de los jugadores mencionados previamente. Panorama de Joe Mixon. Mixon tiene un conjunto de habilidades muy emocionante. Es explosivo atacando los huecos desde el backfield y tiene mejores manos que lo que el conocimiento popular dicta. Lo que le hace aún más interesante es que se espera que los Bengals sean significativamente mejores en 2020 que en 2019, cosa que francamente no suena muy difícil. Además de la llegada de Joe Burrow, como la primera selección general en el draft de este año, se espera el regreso de AJ Green. Tener a Burrow, pero sobre todo a Green, debería hacer una gran diferencia. En primer lugar, el quarterback titular del año pasado, Andy Dalton, no tenía movilidad, y los Bengals no podían hacer gran uso de jugadas RPO, opción de correpasar, que tantos otros equipos llevan a cabo. Como vimos la pasada temporada en LSU, Burrow tiene mucha movilidad en el bolsillo, no es ninguna gacela, pero la amenaza de que corra debería abrir caminos para Mixon y también para la utilización de jugadas RPO. En segundo lugar, la presencia de Green es suficientemente amenazadora en el juego aéreo para preocupar a la oposición en cada jugada. Sin hacer menos a Tyler Boyd y John Ross, hay una gran diferencia y Green es tan bueno que demanda al mejor hombre en cobertura del equipo rival casi siempre o siempre, lo que a su vez daría a Ross y Boyd más oportunidades en campo abierto. La amenaza del ataque aéreo también abrirá más oportunidades para Mixon, incluyéndolo como receptor desde el backfield. Sin quitarle importancia, el regreso del tackle ofensivo Jonah Williams, después de perderse toda su temporada de novato en 2019, debería traer consigo una mejora considerable en la línea ofensiva de los Bengals. La decisión. En cuanto a si Mixon debería ser un pick de primera ronda en Fantasy Football en 2020, ya conociendo las estadísticas de años previos, hay varias preguntas que cada uno debe plantearse, tanto para Mixon como para los que estén en ese rango de picks del 8 al 24, y por qué no, para cada uno de tus picks del draft. Estas preguntas son, entre otras, ¿crees que el escenario para 2020 es mejor o peor que en 2019? ¿Qué pasa con el talento y la oportunidad que presenta Joe Mixon o que podría tener Joe Mixon? ¿Cuál será el escenario para el equipo? Considerando que el volumen es lo más importante, ¿crees que este jugador tiene el volumen que justifique tomarlo? ¿Qué tan reemplazable es el jugador? ¿Qué tan demandada es la posición? ¿Cuánta oferta similar hay? ¿Cuál es el rango de resultados posible? ¿Cuál es un escenario conservador? ¿Cuál es uno optimista? ¿Cuál es uno realista? ¿Cuál de dichos escenarios crees que es más probable? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo del peor escenario con tal de obtener el mejor? ¿Estás dispuesto a dejar pasar a alguien más por tomar a este jugador? ¿Tomarías a alguien más y dejarías pasar a este jugador y otros? ¿Querés poder tomar el riesgo de dejarlo pasar en primera ronda para tomarlo en la segunda? Mixon terminó la temporada como el running back 13 con el octavo mayor número de yardas por tierra, con 1,137 y 8 touchdowns totales. Todo esto con un quarterback mediocre y una línea ofensiva que apenas podía abrir huecos para correr. Ahora, con Burrow como nuevo QB, el regreso de AJ Green y una línea ofensiva mejorada, con un head coach comprometido con él como su mejor opción en el juego terrestre, es posible y altamente probable que Mixon termine como running back 6 en el 2020, lo que lo convierte en una selección viable en el final de la primera ronda. Con la información que tengo al momento, creo que yo no lo tomaría entre los picks 7 y 9, pero no juzgaría a alguien que lo hiciera para nada. Los números y el panorama lo justifican. La decisión final es de cada quien. Gracias, banda.
Maná, con esto terminamos el audiolibro, audioartículo, como lo quieran llamar, del señor Chato Romero. Espero que les haya gustado y les haya sido de interés. Este artículo, como les comento, está escrito en Estadio Fantasy del señor Mauricio Gutiérrez, al que le agradecemos siempre que nos apoye en podernos expresar con todos nuestros consejos fantasy. Por favor, no olviden de seguirnos, no olviden de seguir a Chato Romero en Twitter por Chato Romero FF. A La Cueva del Fan la pueden seguir por Twitter y Facebook, La Cueva del Fan. Y este podcast, igual que los demás, lo pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting. Maná, se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye bye. Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.